Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Si me podéis confirmar que estáis viendo mi pantalla y me estáis escuchando. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Vale, pues un nuevo día, estamos aquí para continuar con esta semana dedicada a Palo Alto, la Focus Week que hemos bueno, decidido efectuar desde Exclusive Networks. Al igual que todos los días, vamos a hacer una pequeña introducción sobre mí. Mi nombre es Luis Ramírez. Para aquellos que no me conozcáis, soy el responsable del área de desarrollo de negocio de Palo Alto Networks en mi empresa, en Exclusive Networks, que no deja de ser el distribuidor uno de los distribuidores de valor de Palo Alto Networks en el mercado español. Nuestra labor siempre es actuar como ayuda o como colaborador muy estrecho de Palo Alto a la hora de hacer pues, este tipo de eventos, promover la marca, promover las soluciones, explicar a los clientes eh, las distintas soluciones de Palo Alto, así como también tenemos la capacidad de hacer formaciones, servicios profesionales, somos responsables también del área de soporte de todo lo relativo a Palo Alto en el mercado español. En el día de hoy lo que vamos a intentar es conocer de primera mano la propuesta de seguridad de Strata, haciendo un poco de memoria o simplemente puntualizar. Strata es la parte core del negocio de Palo Alto, es sobre lo que se fundamenta principalmente la actividad, el negocio de Palo Alto en un gran porcentaje, porque tradicionalmente vino digamos, partió su actividad en el sector de la ciberseguridad, empezó en esta tecnología, en la tecnología de los firewalls de nueva generación. Como decía, vamos a hacer una introducción o una revisión general a Strata, a la propuesta de Strata. Vamos a enumerar algunas de las novedades de la versión 10. Aquellos que tengan interés esta tarde en la sesión técnica podrán entrar más en detalles con mi compañero Chema y podrán ver inclusive una demo que tiene preparada. Además de las novedades de la versión 10, vamos a destacar algunas funciones útiles que no necesariamente muchas de ellas son nuevas, pero que sí a veces son desconocidas para muchos de los clientes y podrían suponer una ventaja competitiva o suponer una mejora en lo que es su estado actual de seguridad. Entonces vamos a tratar de algunas funciones que pueden ayudarles en su día a día, pueden solucionarles algunos problemas y sin ningún tipo de coste adicional. Son funcionalidades que están ahí, que están en los firewalls desde hace varias versiones y que pueden aprovechar en este contexto de teletrabajo, en este contexto tan extraño que nos ha tocado vivir. Y luego vamos a hacer un pequeño análisis muy, muy rápido de por qué Strata es una solución adecuada para las empresas y aplicable a todas ellas. Sin más, como comentábamos, vamos a hacer un pequeño repaso general. Lo primero de todo, tener clara que la solución de Strata es la solución de Palo Alto orientada a la seguridad de red, es la plataforma de seguridad de red. Principalmente se corresponde a los firewalls de nueva generación de Palo Alto de toda la vida, pero también incluye los firewalls virtuales o la nueva modalidad de firewalls en formato en modo containers, incluidos y añadidos en esta nueva versión. Además de
de lo que vendrían a ser las plataformas de firewalls, dentro de Strata entraría también a formar parte lo que es Autofocus, que es una herramienta de ciberinteligencia para hacer análisis, investigación. Es una de las propias herramientas que utiliza la unidad 42 de Palo Alto dedicada a la ciberseguridad, esa unidad especializada de lo que suelen llamar los comandos o los GEOs de la ciberseguridad dentro del equipo de Palo Alto. Y además de Autofocus está la solución o la plataforma de gestión de Palo Alto, que es Panorama. En el momento en que nosotros tenemos que gestionar múltiples firewalls o distintos tipos de despliegues con firewalls, con Prisma Access, nosotros podemos hacerlo de forma centralizada gracias a la solución de gestión llamada Panorama. Dentro de los distintos componentes que tenemos en Strata podemos ver, como os decía, la parte de gestión, la parte de Panorama. Tenemos las distintas modalidades de los firewalls de nueva generación, o los PA series, que serían los appliance, los firewalls en formato hardware. También dispondríamos de las máquinas virtuales, como hemos contado, o VM series, que vienen a ser las máquinas virtuales tradicionales, compatibles con una amplia diversidad de hipervisores, o digamos, o entornos de nube pública, y también el formato de esos mismos firewalls con las mismas funcionalidades en formato de container. Adicionalmente a eso, aunque suene un poco extraño, dentro de la familia Strata se puede incluir lo que vendría a ser Prisma Access. ¿Vale? Luego haremos pequeño énfasis o hincapié dentro de Prisma Access, pero viene a ser la solución SASE de Palo Alto, esa solución de firewall a modo servicio proporcionado desde la nube. ¿Vale? Todas estas plataformas, tanto las series de Palo Alto en modo software, en modo hardware o en modo entorno cloud, en modo servicio a través de Prisma Access, disponen, quitando a lo mejor algún pequeño aspecto, tipo pues número de interfaces agregados o alguna funcionalidad muy puntual, disponen todas ellas de las mismas capacidades, de las mismas funciones, no hay prácticamente diferencia entre ellas. Y por tanto también disponen de las mismas suscripciones. ¿Cuáles son estas suscripciones? Las que ampliamente conocemos la mayoría de nosotros y algunas adicionales que han ido añadiendo en las últimas versiones y sobre todo en esta última versión. Entonces, simplemente para hacer un pequeño repaso de las suscripciones que ya todos conocemos, tenemos la suscripción de Threat Prevention, que es aquella suscripción enfocada a proteger todos los entornos en su vertiente más tradicional o más básica. Incorpora el Threat Prevention, incorpora la funcionalidad o la capacidad de antivirus, la capacidad de anti-spyware y la capacidad de digamos, protección frente a vulnerabilidades, exploits, ataques y demás, lo que vendría a ser digamos, tradicionalmente conocido como la parte de IPS. Adicionalmente a la suscripción de Threat Prevention y también ampliamente conocida y utilizada está la suscripción de URL Filtering. El URL Filtering incorpora la categorización URL y abre un amplio abanico de opciones a la hora de determinar qué es lo que queremos hacer en nuestras políticas. Si queremos permitir o no la navegación a determinados sitios web, si queremos limitar el uso o no de determinadas categorías, también nos permitirá determinar si queremos aplicar QoS, hacer o llevar a cabo descifrado, y también el URL filtering, por ejemplo, permite detectar o hacer detección de botnets, etcétera, etcétera. Entonces es un módulo muy interesante que complementa o digamos o alimenta los distintos módulos o las distintas suscripciones de Palo Alto. El tercero en discordia
vendría a ser el módulo de Global Protect. El Global Protect es el módulo que permite capacidades de acceso remoto mediante SSL VPN. Existe una versión básica de Global Protect que no requiere ningún tipo de inversión adicional, no hay que hacer ninguna adquisición de ninguna suscripción y nos da acceso mediante SSL VPN a agentes de Windows o a usuarios de Windows o a usuarios de Mac. Si queremos disponer de funciones adicionales como pueda ser el heap profile, es decir, el chequeo del estado del equipo, entornos o máquinas Linux, dispositivos móviles y demás, o hacer uso a lo mejor del portal SSL para poder hacer funciones de clientless, si vamos a requerir la suscripción. Es una suscripción que a día de hoy puede ser muy interesante debido pues a las circunstancias actuales en las cuales existe una alta demanda del teletrabajo, ya que nos permitirá controlar muy bien quién accede, de qué manera accede, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aún así, muchos clientes cuando llegó el primer estado de alarma o cuando hubo ese primer confinamiento, pudieron hacer uso de Global Protect sin tener que hacer un desembolso adicional, pero conforme ha ido pasando el tiempo y la situación se ha estabilizado dentro de lo que cabe, algunos o bastantes de ellos han decidido llevar a cabo la adquisición de esa suscripción por las ventajas que ofrece la versión, por así decirlo, de pago frente a la versión más básica. Dentro de lo que son las suscripciones relativamente nuevas, estaría la suscripción de DNS. Esta suscripción ya tiene algunos años, pero todavía no es ampliamente usada. La suscripción DNS incorpora mecanismos de protección DNS específicos alimentados por análisis en tiempo real desde la nube, análisis mediante mecanismos de aprendizaje y de machine learning. Por defecto y dentro de lo que es la suscripción de Threat Prevention, Palo Alto incorpora mecanismos de protección para el tráfico DNS, detección de queries DNS maliciosas, detección digamos, de intentos de conexión contra sites maliciosos o sospechosos, botnets y demás, ¿vale? Todo eso lo incorpora Palo Alto en el módulo de Threat Prevention. Y también incorpora una función muy interesante que se llama Sinkhole, que lo que hace es interceptar las queries DNS maliciosas, resolverlas y así detectar quién es digamos, el usuario que a lo mejor o la máquina que está comprometida y forma parte de una botnet o tiene algún tipo de malware instalado en ella. ¿Vale? ¿Qué nos ofrece la suscripción de DNS? La suscripción DNS mejora todas las capacidades de protección incluidas dentro de la parte de Threat Protection, como decimos, mediante análisis de telemetrías en tiempo real, mediante algoritmos de Machine Learning, todos ellos llevados a cabo en un servicio en la nube, de tal forma que el tráfico DNS dentro de los equipos es contrastado contra ese servicio en la nube. Es similar hasta cierto punto en funcionamiento al URL filtering en cuanto a la categorización URL, cómo realiza las consultas de determinadas categorías URL y demás. ¿Vale? Entonces lleva a un nuevo nivel lo que vendría a ser la protección de DNS. En muchos entornos a día de hoy, debido a su relativa reciente aparición, la suscripción de DNS no es ampliamente utilizada por lo desconocida o lo novedosa que es. Pero conforme los clientes están descubriendo dicho servicio, dicha suscripción, muchos de ellos están adoptando adoptando la misma para complementar la oferta o todos los mecanismos de protección existentes. ¿Vale? Además de la suscripción de DNS en los equipos desde la versión anterior, desde la versión 9.1,
incorporan funcionalidades de SD-WAN, en aquellos casos, en aquellos entornos en los que el cliente lo requiera, puede optar por adquirir esta suscripción para este tipo de necesidades. Y en esta última versión, aunque lo veremos más en detalle, Palo Alto incorpora un nuevo servicio, una nueva suscripción enfocada a protecciones o entornos IoT, cada vez más en auge. Al final, un poquito parecido a lo que se trata de entornos cloud o entornos en empresas que hacen uso del cloud mediante aplicaciones SaaS y demás. En las empresas cada vez más, aunque a veces no tengan conciencia de ello, existen despliegues de IoT, porque cada vez tenemos más dispositivos, entre comillas, inteligentes, más dispositivos que se conectan a la red, que hablan unos con otros. Y en este tipo de situaciones en las cuales se presentan estas casuísticas, pues este tipo de suscripción, que luego veremos un poquito más en detalle, puede ser fundamental. Casi por último, ¿vale? Tenemos la suscripción de DLP. Estas suscripciones, aunque existe también de forma básica, incluida una protección DLP o un módulo de DLP en el propio equipo sin ningún tipo de coste adicional. Mediante la suscripción de DLP nosotros lo que podemos hacer es ampliar lo que es ese tipo de protección a todas las plataformas de Palo Alto de una forma homogénea, también mediante mecanismos de Machine Learning, un servicio proporcionado desde la nube. Esto es nuevo, todavía no está publicado al mercado, está en fase beta, casi prácticamente para aparecer. De hecho, ya está disponible en Prisma Access y está disponible en Prisma SaaS. Y en los firewalls se va a incorporar en breve, en las próximas semanas, el próximo mes. Y ya sí, por último, tenemos la suscripción de Wildfire, que al final es, digamos, el motor o el servicio de detección y análisis de malware en la nube, lo que un poco erróneamente a veces se llama o se simplifica demasiado como la sandbox en la nube, ofrece muchas más funcionalidades que ahora veremos y en la que se basan muchas de la inteligencia o parte fundamental de lo que es la inteligencia y la estrategia y la filosofía que sigue Palo Alto se basa en este módulo o esta suscripción de Wi-Fi. Para ahondar en esto podemos hacer hincapié en algunos datos que nos ofrece Wi-Fi. Wi-Fi al final nos permite permite a Palo Alto estar analizando constantemente distintas muestras, distintos artefactos, obtener veredictos, detectar entornos de phishing o páginas web de phishing, detectar sitios maliciosos, detectar nuevo malware de día cero, detectar campañas que se realicen a través de correo, a través de otros medios. Todo eso de forma automatizada y proporcionando una inteligencia y un nivel de generación de protecciones que alimenta el resto de componentes. Wildfire al final, como os digo, es una parte fundamental dentro de lo que es la estrategia de seguridad de Palo Alto, es el pilar desde el cual, aunque existan otras fuentes, pero es uno de los pilares desde los cuales alimentan todo el ecosistema de seguridad de Palo Alto, de tal forma que gracias a la información que la unidad 42 genera o detecta mediante Wildfire, lo que hacen ellos luego es analizar en detalle
todas esas muestras, todos esos artefactos, todas esas amenazas que se van detectando, generar etiquetas, generar informes, generar artículos o información que puede ser utilizada, por ejemplo, si hacemos uso de autofocus. Bueno, entonces, al final, pues todo eso es inteligencia que, por ejemplo, la unidad 42 se encarga de categorizar, de filtrar, de analizar, de indicarnos, por ejemplo, si un malware o un ataque proviene de un determinado grupo activista, el país de origen, y información de diversa índole que puede ayudarnos en muchas ocasiones para poder responder con eficiencia frente a este tipo de amenazas. Uno de los datos más interesantes al final es el volumen de información que puede llegar a manejar Wi-Fi gracias a todos los artefactos, gracias a todas las muestras que ha analizado. Al final, Wi-Fi tiene 7 teras de datos con información de artefactos obtenidos de más de 14.000 millones de muestras analizadas hasta el día de hoy. Es una cantidad abrumadora. Al final, esta gran diversidad, este gran volumen de muestras, de archivos analizados, de enlaces analizados, de ejecutables analizados, de URLs analizadas, etcétera, etcétera. Todo esto genera información, genera protecciones, permite a Palo Alto alimentar todos sus módulos de seguridad y además, para que entendamos un poco digamos, el gran volumen de información que puede suponer esto, el gran valor que tiene, uno de los referentes, digamos, de la seguridad, que es Virus Total, la base de datos de Virus Total, es la mitad en cuanto a tamaño respecto a toda la información que tiene Wildfire. Es decir, Wildfire dobla en tamaño lo que toda la información o todo el conocimiento que pueda existir en Virus Total. Bueno. El análisis de todas estas muestras, de todos estos artefactos, al final genera, como decíamos antes, protecciones, de tal forma que cada día Palo Alto publica 230.000 o del orden de 230.000 protecciones distintas que actualiza de forma regular. Ahora veremos más detalles, pero prácticamente en tiempo real, a todos los clientes que están suscritos a Wi-Fi y adicionalmente a todos los clientes al final que tienen algún tipo de vínculo, que hacen uso de las tecnologías de Palo Alto. De forma indirecta o directa, Palo Alto, gracias a Wi-Fi, puede dar unos niveles y unos ratios de protección muy elevados a sus clientes, ¿vale? Estas 230.000 protecciones que comentaba que genera Palo Alto al día, para que nos hagamos, digamos, una idea de lo que puede suponer, simplemente valga como muestra que una única protección podría llegar a detectar, detener y bloquear y protegernos frente a 1,1 millones de variantes distintas de un mismo malware. ¿Vale? Todos sabemos al final que el malware va cambiando, va mutando, se van generando, existen mecanismos muy extendidos para que el malware sea polimórfico, para que no pueda ser detectado con mecanismos tradicionales, con firmas tradicionales. Pues las firmas y las protecciones de Palo Alto están diseñadas de tal manera que una única protección puede detectar múltiples variantes o múltiples versiones, por así decirlo, de una misma familia de malwares, llegando a los ratios que estamos viendo aquí. Una única protección protege frente a 1,1 millones de variantes distintas. Esto significa que 230.000, obviamente no todas las protecciones pueden alcanzar esos ratios de cobertura, pero si fuese el caso, extrapolando al máximo, 230.000 protecciones
al día suponen más de 200, no sé, 30.000 billones de, de variantes distintas de, de malo. ¿Vale? Entonces es algo realmente abrumador. Como decíamos antes, al final Wi-Fi es uno de los pilares fundamentales. Nosotros vamos recibiendo, o Wi-Fi va recibiendo distintas muestras, distintos artefactos que va analizando de dónde lo recibe al final de toda su base instalada y de otras fuentes que obviamente Palo Alto dispone por otros mecanismos. ¿Vale? Entonces, recibiría Palo Alto muestras de sus clientes. Al final, pues todos los clientes, de hecho, de Palo Alto que dispongan de un firewall, obviamente aquellos que tienen las soluciones de endpoint, las soluciones de XDR, aquellos que están haciendo uso de Prisma SaaS para proteger sus aplicaciones SaaS, aquellos que utilizan Prisma Access, etcétera, etcétera, todos estos clientes pueden hacer uso de Wi-Fi. Y una cosa siempre que me gusta puntualizar, aquellos que tienen firewall, aunque no tengan la suscripción de Wi-Fi, pueden mandar muestras y compartirlas con Palo Alto, de tal forma que si Palo Alto detecta algún tipo de amenaza, esa información la compartirá con estos clientes. ¿Vale? Los clientes a lo mejor no reciben las actualizaciones en tiempo real, ¿vale? Aquellos que no tengan la suscripción, pero al menos sí tendrán información o veredictos digamos, de ese análisis. ¿Vale? En cualquier caso, al final tenemos un montón digamos, de dispositivos actuando como sondas y mandando a analizar distintas muestras. Estas muestras se contrastan digamos, y se verifican en Wi-Fi, en el entorno cloud, y se generan distintos veredictos y en base al resultado distintas protecciones que se actualizan, perdón, automáticamente en todos aquellos clientes que hagan o que dispongan de suscripciones de Wi-Fi o que tengan esa capacidad o esa suscripción incluida en su, digamos, en su servicio, en su software. Por ejemplo, en Point automáticamente tendría, digamos, implícitamente está incluido la parte de Wi-Fi, o si disponemos de Prisma Access, pues también lo tendríamos. Y además de eso, Wi-Fi alimentará los distintos componentes o las distintas protecciones y módulos y suscripciones que tienen, en este caso, por ejemplo, los firewalls. Alimentará la categorización URL, alimentará el motor de análisis y de protección de seguridad de DNS, alimentará todo lo que es la parte de protecciones antivirus, etcétera, etcétera. Es decir, al final de toda esta fuente de información, nosotros vamos a poder desplegar un abanico de protecciones distintas, todas ellas orientadas a proteger, valga la redundancia, el entorno de los clientes. ¿Vale? Entrando en las novedades de Palo Alto, tenemos, por ejemplo, las firmas en tiempo real. Hasta previo a la versión 10, Palo Alto al final, o los firewalls de Palo Alto, iban contactando con el servicio de Wi-Fi y iban actualizando de forma periódica en las distintas bases de datos de firmas, de protecciones y demás. A partir de la versión 10 existe la capacidad de tener una actualización constante en tiempo real, de tal forma que cada vez que se detecta una nueva amenaza y se genera la protección, la firma, se actualiza en cuestión de segundos. Ellos hablan de un rango de segundos menor a dos dígitos, es decir, de 0 a 10 segundos, a 9 segundos. ¿Vale? Entonces es prácticamente inmediato. Nosotros vamos a tener en nuestros firewalls actualizaciones constantes en tiempo real de las protecciones que se hayan detectado mediante o que se hayan generado mediante Wi-Fi. Y también tenemos la capacidad
desde la versión 10 y esto es realmente algo único en el mercado y algo que supone un avance increíble. Tenemos la capacidad de, mediante mecanismos de motores de Machine Learning, hacer protección en tiempo real, inclusive sin tener firmas para esas muestras. Lo que ha hecho al final Palo Alto es incorporar sus algoritmos de Machine Learning dentro de los propios firewalls, de tal forma que cuando los firewalls detectan una muestra, además de poder compartirla y mandarla a analizar por Wi-Fi, ya no tienen que esperar ningún tipo de veredicto para llevar a cabo pues, algún tipo de aviso, de remediación, etcétera, etcétera. A día de hoy, con los motores de análisis estático de Machine Learning, Palo Alto es capaz de detectar o contrastar un archivo, una muestra, y determinar si se trata de un posible malware o no, o si se trata, y esto es muy interesante para entornos de navegación de usuarios y demás, para amenazas relativas al phishing, al robo de credenciales. También han incorporado esos algoritmos de detección mediante Machine Learning a los filtros o a la protección de URL filtering, de tal forma que si yo me conecto a una página web y este algoritmo de Machine Learning detecta que esa página web probablemente por las imágenes, por el contenido, por cómo está estructurada, está intentando emular un sitio legítimo, por ejemplo, una página web de un banco o la página de Facebook o de Office 365, Palo Alto lo va a detectar en tiempo real, aunque esa URL sea nueva, sea completamente desconocida y no disponga de una categorización hasta ese momento. Gracias a la inclusión de estos mecanismos de protección en tiempo real mediante Machine Learning, hasta un 95% de ataques pueden ser, de ataques comunes, por así decirlo, pueden ser evitados directamente y en tiempo real en el propio firewall, sin nada adicional. El 5% restante tendría que pasar otros controles, otros módulos de protección, las distintas suscripciones, ¿vale? Y pues, bueno, pues tendría que ser bloqueado con ellas. Pero el ratio de bloqueo de este tipo de amenazas se ha elevado de forma abrumadora. Adicionalmente a eso, dentro de lo que es autofocus, como decía, es una herramienta de ciberinteligencia que se utiliza internamente en Palo Alto por distintos departamentos, entre ellos la unidad 42, que era la unidad de ciberinteligencia de Palo Alto. Esta herramienta está disponible, es como a modo de servicio, cualquier cliente la puede contratar y la misma herramienta que utilizan internamente los integrantes de Palo Alto puede ser utilizada por distintos clientes para hacer pues, sus propios análisis, sus propios chequeos, su propia investigación. ¿Vale? Dentro de esta herramienta, dentro de Autofocus, Palo Alto ha incluido un nuevo módulo, una nueva funcionalidad que está orientada a todos los resultados y todas las conclusiones que va obteniendo del módulo de la suscripción de DNS. ¿Vale? Esta sección se llama DNS Security, no requiere ningún coste adicional si el cliente ya dispone de autofocus y nos da visibilidad completa de todo lo que vendrían a ser las amenazas mediante DNS, dónde se ha bloqueado, qué se ha bloqueado, qué tráfico se está viendo en nuestra red, etcétera. Además de eso, dentro de la versión 10, a lo mejor para algunos de vosotros pues no resulta especialmente interesante, pero en determinados entornos, en determinados clientes, esto era una demanda muy, muy común. Se ha dado soporte
para las firmas de Nord y de Suricata, ¿vale? De tal forma que si ahora el cliente dispone de firmas que él se ha creado o que ha obtenido de la comunidad de Snort, por ejemplo, Palo Alto ahora tiene la capacidad de estas firmas, previo a un proceso de transformación y adaptación, poder adaptarlas e incluirlas dentro de los firewalls de Palo Alto. Esto es a través de o mediante un Panorama con el uso de un plugin de migración, por así decirlo, de transformación, en el cual nosotros le iremos proporcionando estas firmas, y lo que va a hacer Panorama es convertirlas y poder desplegarlas en todos los firewalls o en aquellos que nosotros consideramos oportunos. Entonces, bueno, podemos hacer de múltiples maneras luego lo que es el despliegue o su uso mediante interfaz gráfico, CLI, APIs, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ahora ya existen mecanismos pseudo automáticos o mecanismos ya, digamos, proporcionados por Palo Alto para transformar estas firmas de Snort o a firmas de Palo Alto, por así decirlo. Sin más dilación, y ya aquí ya no voy a entrar mucho. Mi compañero esta tarde, como os digo, en la conferencia técnica va a hablar de algunas novedades más, ¿vale? En la versión 10, Palo Alto incorpora más de 70 nuevas funciones, nuevas utilidades, características que pueden ser algunas muy útiles en determinados entornos. En cuanto al IoT, y sin entrar en mucho detalle, el IoT requiere de una suscripción en los firewalls y luego del Data Lake, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es nuestros equipos de Palo Alto desplegados, actuando o como firewall o como sonda, sencillamente, como en un entorno IoT más tradicional, como se venía haciendo hasta el momento con otras soluciones, ¿vale? Pero lo interesante es que nosotros ahora, dentro de los propios firewalls, vamos a poder hacer un análisis de todo el tráfico IoT. Ese análisis o esa información se la vamos a proporcionar al Data Lake, y en el Data Lake la aplicación de IoT, la aplicación de IoT que está en la nube, lo que va a llevar a cabo son todos esos chequeos, análisis del tráfico que se está viendo, viendo las fuentes de ese tráfico, viendo si aparecen nuevos dispositivos, etcétera, etcétera. Todo esto nos proporcionará, obviamente, una capa de visibilidad. Una vez que nosotros tenemos esta visibilidad, la aplicación automáticamente nos va a devolver unos veredictos, unos resultados, una información en cuanto a análisis de riesgos, detección de anomalías, aparición de nuevos, como decía, nuevos dispositivos, flujos de tráfico que a lo mejor no deberían estar presentes y que han sido detectados, etc, etc, etc. Y toda esta información, adicionalmente, y gracias a la herramienta, nos generará una serie de sugerencias de nuevas reglas, de nuevas políticas que nosotros podremos desplegar en nuestros dispositivos de Palo Alto. Entonces, tendremos información, tendremos visibilidad de lo que está ocurriendo, tendremos herramientas de análisis de riesgos, de verificación, de todo lo que está presente en nuestro entorno, y adicionalmente podremos hacer despliegues de los resultados y de los veredictos o de los análisis realizados. Como os digo, al final se trata de un servicio que se realiza desde la nube, es una aplicación SaaS, ¿vale? Que requiere de la suscripción de IoT en los firewalls y requiere del Data Lake. A partir de ahí, pues bueno, nosotros tendremos nuestra solución de IoT que podemos desplegar en los firewalls físicos, en los firewalls virtuales, ¿vale? No hay ningún problema en eso.
podemos empezar, no necesariamente con todos nuestros firewalls disponiendo de esa suscripción, solo aquellos que nosotros requiramos. Podemos adquirir firewall nuevos para que actúen solo como sonda. Eso es un poquito como queramos, escalar y propagando esa protección conforme a nuestros requerimientos. Y además, como en muchas ocasiones los firewalls ya están presentes en el entorno, no significa introducir nuevos elementos, no significará cambiar nada, y además estos equipos pueden llevar a cabo un mecanismo de protección, bloquear tráfico, permitir tráfico, etcétera, etcétera. Habiendo repasado las distintas funciones, ¿vale? Sí me gusta siempre, como os decía, destacar algunas funciones ya existentes en muchas versiones anteriores, pero que a veces no son ampliamente utilizadas, quizás por desconocimiento, ¿vale? Por eso me gusta hacer siempre énfasis en ellas. En la situación actual en la que al final los usuarios, muchos de ellos tienen que acceder remotamente a sus entornos de trabajo, en la cual no hay manera a lo mejor de verificar el usuario, es necesario debido a las campañas de phishing que hay, debido a las campañas o los mecanismos de los ataques que van contra el propio usuario para su modo de credenciales, etcétera, etcétera, es necesario disponer de distintos mecanismos de protección frente a estos riesgos, ¿vale? Palo Alto de forma nativa incluye estos mecanismos. El primero de todos, el primer ejemplito, lo que hace es, por un lado, bloquear directamente este tipo de amenazas, este tipo de ataques en el propio equipo de varios modos distintos. El primero de ellos, imaginaos que, por ejemplo, un usuario recibe o se le envía un correo con una campaña de phishing, ¿vale? Directamente y automáticamente, cuando el usuario intente, para empezar, reciba este correo e intente acceder a esa URL, en la amplia mayoría de los casos es probable que los mecanismos de protección existentes, ya sea el URL filtering, ya sea mediante la categorización de URL o la protección de URL mediante los motores de Machine Learning, ese tipo de accesos, aunque el usuario haya llegado a recibir el archivo, o el archivo, perdón, el correo, si el correo viene con un adjunto y un script, etcétera, etcétera, todo este tipo de amenazas deberían ser bloqueadas en su amplia mayoría, ¿vale? Entonces, tenemos una primera capa de protección. Imaginemos que el usuario al final, pues no ha sido bloqueado esos accesos por el firewall y el usuario llega a acceder a la página web que simula ese sitio legítimo, ¿vale? En el cual el atacante aquí pues va a apropiarse de las credenciales, ¿vale? Cuando el usuario a esto, existe otro mecanismo de protección, que es la detección de envío de credenciales, ¿vale? Cualquier envío de credenciales que se produzca a través del Palo Alto, el Palo Alto va a tener la capacidad de poder detectar ese envío. Es decir, yo me conecto a una página web y si estoy conectándome a través de mi firewall, en el momento en que yo introduzca mis credenciales corporativas, el equipo va a ser capaz de decir, oye, este usuario está mandando las credenciales corporativas a una página web o una URL que no me consta que esté permitido y por tanto lo va a bloquear, ¿vale? Esto significa que aunque el usuario llegue a acceder a esta página web falsa, cuando introduzca las credenciales, estas credenciales nunca van a alcanzar este site. ¿Por qué? Porque el firewall que se encuentra previo a este site las va a bloquear. Ese sería el primer mecanismo de protección frente al robo de credenciales, y luego estaría el segundo mecanismo, ¿vale? Imaginemos que aquí ya el atacante ya dispone de las credenciales del usuario, ¿vale? Normalmente en el momento en que un atacante dispone de las credenciales, pues lo que va a hacer es acceder a los distintos recursos, distintos repositorios, bases de datos o lo que sea que le permitan esas credenciales, ¿vale? En este caso, si nosotros utilizamos Palo Alto, ¿vale? Y
estas aplicaciones corporativas las ubicamos detrás del Palo Alto, por ejemplo, ya sea en un entorno on-prem, en un data center o ya sea en un entorno cloud, nosotros podemos filtrar todos los accesos a través de estos Palo Altos. Acordarse que tenemos ahora Palo Alto en formato container inclusive, ¿vale? Cuando el atacante intente acceder, ¿vale? Yo puedo habilitar en el Palo Alto el refuerzo o el requerimiento de un doble factor de autenticación, ¿vale? Entonces, por tradición, en muchísimos entornos, por motivos de seguridad, se intenta habilitar mecanismos de doble factor de autenticación, pero es complicado. Cada vez que yo añadía un nuevo aplicativo, cada vez que yo añadía una nueva aplicación, base de datos o lo que sea, tenía que integrar esa nueva aplicación con ese doble factor. Algunas veces se podía, otras veces no, pero era muy difícil que todos mis recursos, que todas mis aplicaciones corporativas estuvieran protegidas con este doble factor de autenticación. En este caso, quien fuerza ese doble factor de autenticación es el propio equipo, el propio Palo Alto, de tal forma que si no existe o si no se verifica ese doble factor en el Palo Alto, no se permitirá el acceso a estos aplicativos, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, un atacante dispone de unas credenciales robadas, intenta acceder a una aplicación corporativa mediante el uso de esas credenciales robadas, el Palo Alto intercepta ese intento de conexión y reclama un doble factor, ¿vale? Cuando el usuario legítimo reciba esta petición de doble factor de autenticación, como él a lo mejor probablemente no ha iniciado la conexión, pues esa solicitud, ese PIN, esa doble confirmación se quedará aquí en el usuario, pero nunca será recibida por el atacante, de tal forma que el atacante jamás podrá llegar a acceder a esos aplicativos web, bueno, o a esas aplicaciones corporativas. Además de eso, no solo tendremos información o no solo habremos bloqueado el ataque, sino que además tendremos esta información para luego revisar y poder detectar que a un usuario le han robado las credenciales. Entonces, en un entorno como el actual, en el cual muchos usuarios están fuera pues están teletrabajando, físicamente no están presentes y hemos tenido que habilitar distintos accesos remotos, puede ser un mecanismo muy rápido y eficiente para habilitar un acceso seguro a todos los aplicativos web. Esto no requiere ningún tipo de coste adicional, es una funcionalidad nativa en los propios equipos. De hecho, en muchos clientes ahora se está desplegando, ¿vale? Como decíamos antes, al final, en un entorno como el actual, pues se requiere de accesos remotos, de capacidad de teletrabajo de forma segura, tenemos distintos mecanismos. En la propuesta más tradicional, pues es, oye, pues el cliente dispone de distintos equipos de Palo Alto, habilitamos el acceso remoto, perdón, habilitamos el acceso remoto mediante Global Protect, ya sea en la versión más básica o la versión Pro, por así decirlo, que requiere suscripción, ¿vale? Los usuarios se conectan a la sede central y al Palo Alto, desde ahí a todos los recursos internos y también hacia Internet, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, pues todo el tráfico estaría securizado, digamos, llevaríamos la seguridad hasta el punto hasta el endpoint, hasta los usuarios, ¿vale? Este sería el modo de despliegue más tradicional, pero ocurre en ocasiones que a lo mejor por temas de anchos de banda, por temas de capacidades, porque el firewall a lo mejor no soporta todos los usuarios, ¿vale? Podemos requerir, pues, o necesitamos más capacidades o más opciones, ¿vale? En estos casos podemos plantear una alternativa con Prisma, que como también os comenté ayer, por ejemplo, en aquellos que estuvieron, pues es una alternativa que han utilizado muchos clientes a lo largo de estos meses para capacitar a sus empleados o proporcionarles métodos de acceso seguros tanto a los recursos internos, a las oficinas internas, a los data centers y demás, y también a Internet.
¿Qué estamos haciendo con esta alternativa? Pues básicamente estamos utilizando Prisma Access de tal forma que tanto los firewalls, tanto las sedes, tanto los data centers se conectan mediante VPNs a esta solución, a esta instancia de Palo Alto, de firewall de Palo Alto en la nube, ¿vale? Mediante VPN todas las sedes se conectan, mediante VPN todos los usuarios se conectan. Esto a partir de este momento empieza a funcionar como un hub VPN, ¿vale? De tal forma que cuando el tráfico tiene que ir entre usuarios o entre sedes o entre data centers y demás, iría a través de este hub, iría completamente protegido. Cuando tiene que ir a Internet también va a través de este hub, ¿vale? La política es homogénea en todo el entorno, independientemente de si el cliente en sus distintas sedes físicas dispone de un firewall Palo Alto, dispone de cualquier otra tecnología de terceros. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que garantizar es que exista una conexión VPN y todas las políticas se establecen o se establecen en este hub. Entonces, cualquiera de las dos alternativas es válida y sería posible, ¿vale? Otra funcionalidad que apareció hace algunas versiones y que en ocasiones tampoco se utiliza en exceso es el bloqueo de usuarios debido o digamos el control de usuarios en base a comportamientos, en base a situaciones. En la versión 9.1 apareció, se crearon lo que son los grupos dinámicos de usuarios. Esto al final permite ver qué usuarios están conectados y qué es lo que están haciendo. Y en base a determinadas situaciones, incluir estos usuarios en grupos, pues a lo mejor de cuarentena, en grupos de bloqueo, en grupos de sospechosos o sencillamente en grupos de usuarios pues privilegiados, temporales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí tenéis simplemente dos ejemplos que vamos a pasar muy, muy rápido, ¿vale? Pero para que los tengáis en mente. Al final, en caso de anomalías y demás, tenemos un primer ejemplo que lo que hace es bloquear un usuario si se detecta en algún dispositivo, ya sea los propios firewalls, ya sea un dispositivo de SIEM que nosotros tengamos en el cliente, ya sea con herramientas de UEBA o ya sea porque alguien lo decreta desde el servicio de SOC, ¿vale? Lo que va a hacer es ver que un usuario está haciendo alguna actividad un tanto sospechosa y a partir de ese momento, mediante la inclusión de o la asociación de una etiqueta a ese usuario va a formar parte de un grupo de cuarentena, de sospechosos, de bloqueados, pero como queramos llamarlo. Y a partir de ese momento, ese usuario empezará a ser bloqueado por las reglas de seguridad. Es interesante el apunte digamos, de hacer esa asociación por usuario y no por IP. Es decir, al final un usuario puede tener múltiples IPs, puede tener múltiples dispositivos, ¿vale? Lo que haría es bloquear al propio usuario, independientemente de la IP que esté utilizando, ¿vale? Este sería el caso más habitual, es decir, se detecta un problema con un usuario y se le bloquea o se llevan, digamos, acciones de remediación y de protección, ¿vale? O de mitigación, mientras que en el otro ejemplo lo que se está haciendo es algo mucho más funcional y mucho más básico, ¿vale? Que inclusive es aplicable en la actualidad. ¿Qué es lo que se hace en este ejemplo? Pues básicamente lo que se está haciendo es crear un grupo específico para usuarios remotos temporales, ¿vale? Entonces se crea una política para esos usuarios temporales, se asocian etiquetas de tiempo a esos usuarios. La política que tiene asociadas esos usuarios está aplicando constantemente y cuando el tiempo vence se desvincula la etiqueta de tiempo de esos usuarios y a partir de ese momento pues ya los accesos estarían restringidos, estarían limitados y ese usuario ya no podría acceder. Esto puede ser muy interesante para entornos actuales en los cuales se tienen que hacer conexiones remotas. En vez de habilitar VPNs a todo el mundo de forma indefinida, se pueden crear distintos planteamientos en los cuales tengamos la mayoría de usuarios que sabemos que es plantilla de la empresa con accesos permanentes, mientras que a otro tipo de usuarios en los cuales tenemos que habilitarles a lo mejor accesos temporales, lo hacemos mediante el uso, la inclusión de este tipo de reglas o de opciones, ¿vale? Entonces, bueno, todos son distintas herramientas que nos permiten, pues,
aprovechar mucho más las capacidades de Palo Alto y, como os digo, todas ellas no tienen costes adicionales, más allá de las suscripciones que puedan requerir algunas de ellas. ¿Vale? Una cosa también que suele ocurrir, ¿vale? Es al final la seguridad es un valor hasta cierto punto, pero en muchas ocasiones pues tampoco sabemos cuál está siendo su efectividad, ¿vale? Al menos esto con otras soluciones puede llegar a pasar, ¿vale? En el caso de Palo Alto, al final, siempre tener en cuenta es una herramienta muy visual, proporciona toda la información, ¿vale? De tal forma que cuando el, el jefe se plantee en qué se está gastando el dinero, por qué se está gastando un dinero que según él no ve justificado, simplemente hay modos muy fáciles en los cuales digamos, esa situación queda, o ese debate queda zanjado. Al final, el Palo Alto tiene la capacidad de generar reportes, de generar informes, muchos de ellos muy visuales, de tal forma que se puede comprobar en cualquier momento cuál es el nivel de protección, cuál es el nivel de bloqueo de amenazas, de situaciones que se están produciendo en la red. ¿Vale? Entonces, al final, son distintas herramientas que nos permiten decir, oye, pues es que a lo largo del último mes he estado bloqueando 5.000 accesos ilegítimos, se han detectado 200 intentos de transferencia de información confidencial, ha habido varios conatos de infección mediante malwares, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso lo podemos y lo deberíamos hacer o mostrar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplito del ACC. Estos son distintos reportes, por ejemplo, del uso de aplicaciones SaaS, de información que se ha transferido, qué aplicaciones pueden suponer riesgos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no solo es importante estar protegidos y estar seguros, sino demostrar que efectivamente o confirmar que efectivamente así está ocurriendo. Es decir, si al final yo tengo el firewall y no veo jamás información, alertas, no veo nada, no tengo datos, es o es que no ocurre nada o sencillamente es que no está aplicando bien. Entonces, todo eso es importante. ¿Vale? Y además de eso, Palo Alto proporciona a los clientes, a los usuarios, distintas herramientas para que puedan hacer uso de ellas y mejorar la situación actual. Es decir, no llegar, pinchar el equipo y olvidarnos, sino también poder hacer o aprovechar distintas herramientas para mejorar la situación una vez desplegados los equipos. La primera es la solución o la herramienta de Expedition. La herramienta de Expedition permite no solo migrar y transcribir políticas de distintos vendors a Palo Alto, migrar políticas de Palo Alto a Panorama, etcétera, etcétera, un montón de opciones en ese sentido, sino que además incorpora distintas funciones que permiten optimizar las reglas del firewall, reordenarlas mediante distintos algoritmos y análisis, sugerirnos optimizaciones del uso que se está haciendo o la configuración que tenemos en las reglas, ¿vale? Y es completamente, vamos a decir lo mismo, sin ningún tipo de coste. Es una herramienta que está disponible para todos los clientes. Junto al Expedition está el Iron Skillet, que lo que hace es, de forma pseudoautomática, sugerirnos y proporcionarnos distintas configuraciones basadas en best practice. ¿Vale? Entonces, gracias a los skillets, nosotros vamos a poder en nuestros firewalls configurar distintas best practices de forma básica y luego a partir de ahí o a partir de ellas ir avanzando y ir mejorando el entorno o dejarlo tal cual en base a estas buenas prácticas. ¿Vale? Luego está el Best Practice Assessment, ¿vale? El BPA, que algunos de vosotros ya conoceréis, ¿vale? Que no es ni más ni menos que una especie de reporte en el cual nos dice la situación actual de la configuración del equipo. Nos dice, oye, pues en estos aspectos la configuración no se corresponde 100% a las buenas prácticas, te recomienda cambios, te dice de forma muy visual qué cambios sugeriría, cuál es el estado de la configuración de tu firewall respecto a esas buenas prácticas y además te puede marcar como una especie de roadmap o una especie de hoja de ruta a la hora de definir y ver hacia dónde tirar. Al final de todas las sugerencias que te ofrece
te ofrece esta herramienta, pues tú puedes determinar qué cambios quieres llevar a cabo. Algunas aplicarán, otras no. Entonces, de aquellas que aplican, ver qué cambios tienes que realizar y marcarte ese objetivo en el tiempo. Como este BPA al final te permite ver la situación actual y también situaciones pasadas, tú puedes comprobar y ver cuál ha sido la evolución de tus niveles de seguridad dentro de o a lo largo del tiempo, ¿vale? Y luego, incluido, estos son herramientas externas, luego está dentro de los propios equipos lo que es el Policy Optimizer. Los equipos no solo con el Policy Optimizer, sino también con en el propio interfaz, en los propios equipos te dicen qué reglas están en uso, cuáles no, cuáles puedes bloquear, cuáles se usaron hace mucho tiempo, cuáles no tienen hits, etcétera, etcétera. Pero además también tiene la capacidad del propio firewall con herramientas internas en el propio interfaz te puede indicar o te indica qué cambios deberías hacer para transformar tus reglas de nivel 4, tus reglas tradicionales de puertos, protocolos, IPs y demás, transformarlas a reglas de nivel 7 con perfiles de seguridad, a nivel de aplicación, a nivel de usuario, etcétera. Entonces, todo esto lo puedes hacer con el Policy Optimizer desde el propio interfaz del equipo. Vale, todo eso serían distintas funciones que, como os digo, están en los propios equipos, que muchos clientes de ellos pueden hacer uso de ellas, o vosotros como partners, como integradores, podéis ayudarles o orientarles en esas tareas, inclusive, como os digo, en muchas ocasiones sin necesidad de hacer una inversión adicional. Pero por último, siempre me gusta hacer alguna reflexión adicional, ¿vale? Y es que Palo Alto al final es un referente, sin duda, por ser un poco comedidos, es una de las tecnologías líder del mercado en cuanto a la seguridad. Está presente en el 85% de empresas del Fortune 100 y en lo que nos respecta a nosotros en un 70% de empresas dentro del IBEX 35. ¿Vale? Esto está claro que es una tecnología más que contrastada, una tecnología de éxito que sabemos que funciona y en la cual los clientes confían. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones tú ves que estos equipos, esta tecnología líder, a lo mejor no aplica en todos los entornos o que se queda grande para determinados entornos, que no tiene cabida en entornos medianos, en entornos pequeños, que es solo para esa gran empresa. Obviamente en gran empresa es donde está su mayor mercado, pero eso no significa que el resto de empresas o el resto de mercados no tengan por qué disfrutar o disponer de lo mejor en cuanto a seguridad, ¿vale? He seleccionado algunos artículos, ¿vale? Este, por ejemplo, me parece muy interesante. Esto es un estudio que hizo Deloitte en su momento, ¿vale? Tenéis la fuente aquí, ¿vale? Más o menos venía a decir que las empresas españolas invierten cerca de un 10% de su presupuesto en ciberseguridad y que estas empresas más o menos sufren 0,63 incidentes al año, serios, ¿vale? Cosas importantes o realmente graves. Es decir, al final, pues bueno, con esa inversión de seguridad, pues propiciaba pues que no sufrieran a lo mejor impactos o incidentes severos dentro de su empresa. Sin embargo, aquellas que invertían menos de ese presupuesto, menos de ese 10%, independientemente, y aquí no estamos hablando de más de 1.000 millones o menos de 1.000 millones, simplemente estamos hablando de un porcentaje presupuestario, aunque es presumible que esto sean empresas medias grandes, ¿vale? Estas empresas sufrían 3 ataques al año, ¿vale? Es decir, simplemente por ese pequeño diferencia en cuanto a la inversión, significaba entre sufrir incidentes o no sufrirlos, ¿vale? Luego hay una noticia, digamos que va muy relacionada al tema de
Palo Alto es una solución orientada a entornos grandes, pues entornos de gran empresa, etcétera, etcétera. Si nosotros revisamos, ¿vale? En el año 2018 salió la noticia de que el Grupo Santander iba a hacer una inversión en 3 años de 400 millones de euros, ¿vale? Esto es, vamos, espectacular, es una burrada de dinero y uno de los apuntes que decía es que el Santander iba a hacer, al margen de toda la inversión en tecnología, toda la inversión en distintas pues eso, soluciones, tecnología y recursos, iba a hacer digamos, acopio o iba a fichar fichó a 170 profesionales de la ciberseguridad. Imaginaos la inversión, imaginaos la capacidad de inversión y de adquisición de recursos que tiene el Santander, ¿vale? El análisis es el siguiente. El Santander tiene esa capacidad, puede hacer una inversión brutal. Quien dice el Santander dice pues, empresas del mismo estilo y de la misma índole. Puede hacer una inversión brutal, puede contratar a medio sector y ponerlo a trabajar para ellos. Las mejores herramientas, los mejores profesionales, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las empresas pequeñas? ¿Vale? El Santander lo tiene todo, como os digo, y tiene los mejores profesionales. ¿Cuántas herramientas de seguridad tiene una empresa pequeña o mediana? ¿Qué tiene? Una, dos soluciones de seguridad, un firewall, un antivirus, a lo mejor un anti-spam, a lo mejor algo que tenga contratado con algún proveedor, etcétera, etcétera. Daos cuenta de una cosa, si el Santander, que hace una inversión de 400 millones, adquiere lo mejor con toda la capacidad que tiene, con toda la gente que tiene analizando y velando por la seguridad de una empresa, de ellos, imaginaos una empresa en la cual los recursos son limitados completamente. Es decir, una empresa que su presupuesto solo puede afrontar la inversión de soluciones muy, muy, muy puntuales. Es decir, al final su seguridad en esa empresa se basa en un firewall y en un antivirus. ¿Qué va a hacer? Comprar e invertir en lo más barato, en lo menos funcional, quizás es un error, quizás es un error estratégico brutal. Hay un estudio, un artículo bastante interesante que encontré, ¿vale? En el cual hablaba de cómo gestionaban las empresas las contraseñas, cómo gestionaban las pequeñas empresas las distintas soluciones. Y decía, ese estudio que lo podéis encontrar, decía que en este caso las contraseñas pues se compartían entre usuarios, que a nivel de empresa lo único que disponían era de una solución de antivirus y algunos de ellos de VPN, etcétera, etcétera. Imaginaos si lo único que tiene esa empresa es ese tipo de mecanismos de protección. No deberían hacer una inversión mucho mayor en el sentido de intentar adquirir lo mejor. Imaginaos si no tenemos medios, en vez de comprar o en vez de decir, bueno, pues lo primero que más o menos aplique un poquito y que me dé lo más sencillito, quizás debería ser todo lo contrario. Es decir, oye, ya que no tengo medios, vamos a intentar conseguir las mejores herramientas de las pocas que podamos adquirir, ¿vale? Entonces, digamos, una visión completamente diferente. Si vemos también en ese mismo estudio, decía cuántas de estas empresas tenían empleados dedicados a la seguridad, ¿vale? Muchas empresas la verdad es que no, o tienen que contratarlo fuera o sencillamente pues tienen personal que no es o está especializada en este sector, en la parte de ciberseguridad y demás, ¿vale? Y de hecho se producía el caso de que muchos de ellos no sabían a quién tenían que contactar en caso de un incidente, otros decían que no sabían si su empresa o su empresa no tenía directamente un 12%, decía que su empresa no tenía, otros decían que no sabían si tenía o no tenía, etcétera, etcétera. La cuestión es, si tú tienes empresas en las cuales no tienes incluso responsables de ciberseguridad,
o no tienes personal especializado, a lo mejor lo que deberías hacer es intentar optar por herramientas que te ofrezcan el máximo nivel de seguridad de forma lo más sencilla posible. Herramientas que tengan actualizaciones constantes, que no tengas que estar supervisando de forma continuada, herramientas que se autoconfiguren. Todo a lo largo de la mañana hemos estado hablando de automatización, de machine learning, de integraciones, de respuestas automáticas, ¿vale? Y eso es lo que te aporta Palo Alto. Entonces, en caso de escasez de recursos, en caso de limitación de medios, no es cuestión de decir, bueno, como mi empresa es pequeña voy a hacer una inversión menor, sino todo lo contrario. A lo mejor, debido a tu escasez de recursos, lo que debes hacer es una inversión inclusive mucho mayor para poder cubrir ese gap de recursos con la tecnología. Y en este sentido, poco más. Vamos ahora a hacer como hicimos en las sesiones anteriores. Vamos a hacer un jueguecito. Darme un segundo, ¿vale? Active el, para que active el juego, ¿vale? Vamos allá. Espérate un momentito. Para aquellos que ya estuvisteis ahí, pues simplemente comentaros lo de ayer. Si podéis conectaros con el móvil, siempre va a ser más cómodo para vosotros a la hora de ver las respuestas y responder. Y espérate un momentito. Y para aquellos que no estuvisteis ayer, esto se trata de una aplicación online que se llama Kahoot. Lo único que tenéis que hacer es ir a esta URL e introducir, cuando os lo pida, introducir este PIN, ¿vale? Entonces, después de esta serie de preguntas y respuestas, el ganador le vamos a dar un pequeño premio, un pequeño detalle. Si os pediría que pongáis vuestro nombre de tal forma que podamos identificar quién es el ganador, porque si me ponéis Soneto 23, pues igual no sabemos quién de vosotros es el que, ah, al que le corresponde el premio, ¿vale? Entonces, si no os importa ir entrando. Las preguntas son sencillitas, ¿vale? Entonces no, ¿vale? 30 segunditos más. Sí, no. 10 segunditos más y empezamos. Vale, pues vamos a empezar. Muy bien. Esta se nota que era fácil, ¿verdad?
Muy bien. Siguiente. Esta está más complicada. Siguiente. También, lo de corte de digestión, aunque no está demostrado, pero ha habido casos. Venga, esta era facililla. Ya queda poquillo. A ver cómo va la cosa. Uy, está reñida en el segundo y tercero. El primero va destacado. Esta era un poquito más complicada. Acordaos, la suscripción o sea, la suscripción de DNS está en los firewalls, pero la herramienta de visibilidad del tráfico DNS está dentro de Autofocus a través de su interfaz web. ¿Se ha quedado igual la cosa? Muy bien. Siguiente. Quedan dos. O la remontada llega ahora o nunca. Bien. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? La última. Muy bien. El BPA, junto con todas las herramientas que comentamos antes, no tiene ningún coste. ¡Buah! Ha habido sorpaso final. Ya lo siento. Por Jesús. Vale, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta de eso podéis escribirnos y hasta la próxima. Gracias.